Cómo tiene Evelyn bien presente el número, la vamos a contratar como ecónoma acá del canal. Y hay que contar los billetitos. Sí, claro. Muchos. Bueno, se ha generado polémica en torno a este acuerdo el que arribó el gobierno provincial con la Nación después de 15 años entre reclamo administrativo y litigio judicial. Acá hay un fallo de la Corte Suprema que no tiene instancia de apelación, es la última instancia judicial. Faltaba que se pongan de acuerdo ambas administraciones, Nación y provincia, cómo se cancelaba esa deuda, en qué plazo, porque esa plata toda junta, contante y sonante, el gobierno nacional no la tiene y la provincia tampoco necesitaba liquidez de recibirlo de inmediato. Ustedes recuerdan que el acuerdo que contábamos la semana pasada era un bono a 10 años por esa cifra que recién les mencionaba con tanta precisión quirúrgica Evelyn. Ahora, claro, la oposición no está del todo de acuerdo con el monto y con la forma de pagarlo. Ahora, Guille, perdón, la oposición no está de acuerdo porque el gobernador pertenece a un partido político que a lo mejor no es el que comenzó el litigio, que fue Hermes Wiener, o porque realmente hay dificultades para la provincia a la hora de hacerse de esa plata. Bueno, mira, la respuesta es múltiple. El actual oficialismo dice algo que pregunta Evelyn. Ustedes están criticándolo porque Perotti se lleva el acuerdo bajo el brazo. Y en realidad la oposición dice no, este es un tema de Estado de los santafesinos y el acuerdo no es del todo ventajoso. Ayer el gobernador encabezó una reunión de trabajo con la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, sus ministros, el de Hacienda, el de Gestión Pública, con legisladores provinciales de todo el arco político de la provincia. Les mostraron detalles y aquí en Placas estamos para compartir los detalles a propósito. Por un lado, la reunión de ayer que duró varias horas. Como decía Evelyn, número redondo, 152.000 millones de pesos en bonos a 10 años, con lo cual no es toda la plata conjunta. ¿Qué significa en bonos a 10 años? Para el que está del otro lado dice, pero entonces recién en 10 años no vamos a poder hacer de este dinero. Son bonos que van cancelándose, algunos a 2 años, otros a 4. Usted tiene, como cualquier pagaré, como cualquier bono, la posibilidad de ir a venderlo al mercado, pero ahí sí se desvaloriza notablemente porque hoy los bonos soberanos argentinos están por el piso, están pagando muy poco. Lo que el gobierno le da a usted para financiar el gasto público está muy bajo porque hay una presunción de que puede haber algún reperfilamiento, que es un eufemismo de cesación de pagos, de que el gobierno no va a poder pagar porque no tiene la plata. Se ajustan por inflación, no se venden de inmediato, esto es clave, porque si el gobierno provincial, Evelyn, necesitaría de liquidez, de plata en la mano, para pagar sueldo, para hacer obra pública, y lo vende en el mercado, en la bolsa, ahí recibiría mucho menos plata que los 152.000 millones de pesos. Es como rematar la casa propia y sí, quedarte con pocos pesos. Claro, pero se ajustan por inflación, en un contexto donde vamos en inflación probablemente este año, entre el 80 y el 90%, ya no quiero decir cuánto va a ser porque me duele siquiera plantearlo para usted que está en su casa. Bueno, no es un dato menor. La oposición que dijo, al menos eran 300.000 millones, con un cálculo estimado con el índice de la construcción, que es un indicador inflacionario importante. Fíjate la disparidad de valores, Evelyn. La mitad, exactamente claro, la mitad. Claro, la oposición dice es el doble, no eran 152.000, eran 300.000 millones. ¿Qué dice el oficialismo? ¿Qué dijo el diputado Busato? En realidad, con el cálculo de Miguel Lifschitz, de Hermes Wiener y de Antonio Bonfatti eran 60.000 millones menos. Con lo cual, como verán, acá para los números hay multiplicidad de interpretaciones, de versiones. Acá la única realidad es el papel que tenemos firmado. También hubo mucha polémica por un convenio que firmó el gobernador Perotti con el presidente Fernández, que es un acuerdo a través del cual Santa Fe cede 1.9% de la coparticipación para tener un acuerdo con AFIP. ¿Qué implica ese acuerdo con AFIP? Información confidencial, fiscal, para perseguir la evasión, para erradicarla y para tener sinergia con el fuero federal. La pregunta que se hicieron todos es, ¿hace falta pagarle a Nación para tener esa información privilegiada? ¿Qué dice la provincia? Todas las jurisdicciones ya lo hacen, con lo cual Santa Fe, si quería esa información, triangulación de datos entre API y AFIP, había que pagar. Pero atención, ese convenio va a la legislatura. No tiene una necesidad de ser refrendado por los legisladores. Este convenio del 1,9% y el otro convenio es necesario porque los legisladores dicen, si no pasa por la legislatura, no llega la plata. No es así. No, eso ya no necesita ningún tipo de convalidación parlamentaria porque la provincia fue a la Corte Suprema, la Corte le dio la razón, simplemente tenían que ponerse de acuerdo y entiendo que es una potestad constitucional del gobernador acordar los términos de ese cobro tan importante. ¿Qué ha dicho el ministro de Gestión
Gestión Pública, Marcos Corach, un poco la espada del gobernador Perotti en temas políticos. La oposición critica porque no se cobra en su gestión. Un poco la pregunta inicial de Evelyn de por qué tanta disparidad de interpretaciones. Como verán, un tema que parecía una buena noticia tiene múltiples interpretaciones. La plata no va a llegar toda junta, es para obra. En eso es lo único que se ponen de acuerdo. Hay una ley de la legislatura que dice, esa plata no va a gasto corriente, no se puede pagar sueldo, no se puede pagar la luz, el agua, el gas, tiene que ir a obra. Bueno, ¿cuándo va a llegar la plata? Les decía, en un plazo de 10 años, con bonos que se van amortizando, que se ajustan por inflación y que en principio irían a obras de gran magnitud y escala. El acuerdo se cerró, pero sigue generando mucha controversia en la provincia de Santa Fe.